En la mañana de hoy quiero hablar de algo que es muy importante, que son las lágrimas. Porque las lágrimas son un componente importante para la buena salud ocular y para mantener la calidad de la visión. Las lágrimas son producidas por unas glándulas que tenemos dentro del globo ocular. Se llaman asimismo glándulas lagrimales. Son mucho más que agua. Las lágrimas tienen tres capas. Una capa grasa, una capa lipídica, que ayudan a prevenir la evaporación rápida de las lágrimas. Una capa acuosa, directamente es agua, y la función de esa capa es limpiar, lubricar el ojo para eliminar cualquier partícula que pueda causar irritación. Esa capa aporta nutrientes, oxígenos y también anticuerpos. Regularmente, muchas veces, cuando nos entra cualquier objeto extraño al ojo, parpadeamos y entonces se libera gran cantidad de agua. Y entonces tenemos una capa de moco, que es la que está en contacto directo con la córnea y permite que la capa acuosa se distribuya uniformemente por toda la superficie del ojo. Las lágrimas se producen como una respuesta, como un mecanismo de respuesta a la sequedad ocular. Por eso, muchas veces, cuando las personas no tienen lágrima, es el famoso síndrome del ojo seco, que las personas tienen que usar lágrimas artificiales y echarse gotas en los ojos. Entonces, las lágrimas permiten el desplazamiento de los párpados sobre el globo ocular. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando faltan las lágrimas, directamente hay una pesadez ocular. Y además, las lágrimas se vierten a través de un orificio que tenemos en la parte inferior del ojo acá, que se llama asimismo conductos lagrimales. Hoy en día, que se celebra el Día Internacional de la Mujer, porque se dice que las mujeres lloran mucho. Se habla que las mujeres lloran mucho más que los hombres. Se habla antes hablaba con Raúl, que dice que los hombres no lloran. Y había una canción que dice que los hombres también de rabia lloran. Hay una cosa que se suele decir, que la hormona testosterona es como que produce un bloqueo ante las lágrimas. Hablar de lágrimas y de llanto directamente ha inspirado a muchos artistas, muchos poetas, músicos, sobre los llantos y los lloros de las personas. Hay un poema que no sé, ahora mismo no recuerdo el autor, que dice que la mujer es invencible por sus lágrimas. La secreción lagrimal está muy influenciada por el cerebro. No solo lloramos por tristezas, también lloramos por odio, por alegría, por miedo, por dolor, ante la impotencia, ante la injusticia. Según expertos, existen tres tipos de lágrimas, que son las lágrimas basales. Esas justamente mantienen la humedad de la superficie ocular. Y esas lágrimas, como antes había dicho, están compuestas por sales, por minerales, por proteínas. Y protegen también ante bacterias el ojo. También tenemos las lágrimas reactivas. Justamente cuando pasamos por algún lugar que han tirado bombas, así mismo como se llaman, bombas lagrimógenas, sustancia irritativa, se produce un parpadeo y entonces comenzamos a llorar. Muchas veces, Juanma, cuando estamos cortando la cebolla en casa, ¿no? Que también eso nos hace llorar. También tenemos las lágrimas emotivas, las lágrimas emocionales,
que esas son lágrimas en respuesta a estímulos que pueden ser tristeza, pueden ser alegría. También esas lágrimas tienen un alto contenido de proteínas y hormonas. También existen neurotransmisores, como también están hormonas como la prolactina, la oxitocina y las endorfinas, y están relacionadas con la respuesta emocionales. Entonces, anteriormente, cuando hablábamos de que la testosterona produce como un bloqueo ante las lágrimas, y entonces por eso será que el hombre llora menos. Regularmente se dice que el hombre llora no más de 1, 2 o 3 minutos como máximo, mientras la mujer puede llorar 5, 6, 8, 10 minutos. Y entonces ahí está directamente que va la prolactina, la oxitocina, que tienen que ver. Dice que el llanto le hace bien al alma. Cuando lloramos, directamente nos sentimos más tranquilos. Muchas veces cuando lloramos, liberamos cierta cantidad de estrés, cierta cantidad de endorfina. Quería es el pasado. Yo quiero hoy en día hablar de una mujer que en la Biblia se conoce por una mujer que es muy llorona, que vertió gran cantidad de lágrimas. Y la reflexión está en el libro de Juan, en el capítulo 20. Voy a comenzar desde el primer versículo hasta los primeros 17 versículos. Y este relato habla sobre cuando sepultaron a Jesús. Y entonces vamos a comenzar en el versículo 11 directamente. Pero María quedó fuera llorando junto al sepulcro. Eso fue cuando ese viernes, cuando le dieron muerte a Jesús. Comenzando desde el primer versículo, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Así Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corriendo los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más que Pedro, era más joven, Juan, que llegó primero al sepulcro. Bajó a mirar y vio los lienzos, pero no entró. Y enseguida llegó Simón Pedro y entró al sepulcro y vio los lienzos en el suelo. Entonces, lo más importante en esto, en relación a lo que quiero hacer connotación, dice que los discípulos volvieron a su casa, pero María quedó afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó al mirar al sepulcro y vio 2 ángeles en ropas blancas sentados junto a la cabecera y el otro a los pies, pero había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se dio cuenta que era él. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Entonces Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Era una escena muy triste. María Magdalena era una mujer pecadora. Era una mujer poseída por demonios. La Biblia dice que Jesús le había quitado 7 demonios. María Magdalena fue una mujer liberada por Jesús. Fue una mujer restaurada por Jesús. A pesar de que era una mujer pecadora impedernida. María, estando Jesús en la casa de Simón el fariseo, entró y lavó los pies de Jesús con lágrimas y le echó un perfume muy costoso, un perfume muy caro, que se comentó mucho sobre ese perfume. Le gustaba estar cerca del maestro para escucharlo. Donde estaba Jesús, allí estaba María. Hay una narración en la Biblia. Jesús le llama la atención a su hermana y le dice: afanada está, pero María ha tenido la mejor parte, la cual no le será quitada. Para los discípulos, ese viernes de la crucifixión de Jesús fue un día terrible. No pudieron darle sepultura a su maestro. Habían seguido al maestro de lejos. Vieron al maestro sufrir. Pedro aún estaba muy angustiado. ¿Por qué? Porque había negado a su maestro. Porque su maestro le había dicho que lo negaría. Y Pedro había negado al maestro. Ellos querían darle al Señor una sepultura como él merecía. Y entonces María no había podido dormir. Supongo que María estaba angustiada, estaba desanimada y trataba de llorar para poder así mejorar su emoción, su salud emocional. Entonces la Biblia dice que muy de mañana, aún siendo oscuro, María fue al sepulcro. Pero fue al sepulcro, ¿y qué pasó? Que la piedra la habían quitado. La tumba estaba vacía. Y entonces, cuando ella ve este escenario, entonces fue a buscar a su compañero, fue ante los discípulos y fue donde Pedro. Y Jesús no está. Se han llevado al Señor. Pedro y Juan van y miran, sí, se lo han llevado, pero entonces, ¿qué hacemos? Dice la Biblia que ellos se fueron con sus compañeros, dice en mi versión, dice, en esta dice, se fue a su casa. Pero la narración dice que ella seguía llorando, se quedó llorando. Entonces, ¿qué pasó? Que María estaba triste. Estaba triste por la pérdida de su Señor. Estaba triste porque ella quería ungir a su Señor. Porque dice la Biblia en otra versión que fueron muy de mañana, fueron las 3 María. Posiblemente María Magdalena fue la que llegó primero. Dice muy de mañana, ya fueron a ungir. Pero ¿qué sucede? Que ya el Señor no estaba. ¿Por qué? Porque Jesús le había estado hablando con sus discípulos que al tercer día iba a resucitar, pero ellos aún no lo entendieron. Y entonces, cuando María se inclina y hay 2 ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies, y le dice: mujer, ¿por qué lloras? O sea, que ella no había conocido, no se había dado cuenta que eran ángeles que estaban allí. Y lo único que contestó:
porque se han llevado a mi Señor. O sea, tú te imaginas que tú llegas a un lugar y encuentras 2 ángeles, ¿no? O sea, es algo espantoso. Sin embargo, ella se quedó como si nada. Lo único que se sentía el dolor porque se habían llevado a Jesús. A veces queremos reprimir las lágrimas. Cuando queremos llorar, tenemos que llorar. No debemos reprimir las lágrimas. María estaba desesperada porque le habían dado muerte al hombre que le había dado valor. Le habían dado muerte al hombre que amaba. Pero Jesús no solo amaba a María. Jesús nos ama a nosotros también, Juanma, Raúl. Jesús también nos ama. Te ama a ti, me ama a mí. Nosotros somos importantes para Jesús. A Jesús le importa nuestro dolor. Hay un himno que dice, ayer lo buscaba, ¿le importará a Jesús que esté doliente mi corazón? Si mis días tristes, mis noches negras, le importan al Señor. Nuestras lágrimas no son ajenas a Dios. Y Jesús hoy en día nos hace una pregunta. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué estamos afligidos? ¿Por qué estamos angustiados? Hay muchas personas que lloran a nuestro lado. Hay muchas personas que lloran a nuestro alrededor. Muchas personas que lloran solas. Cuando nos acercamos a un hospital, llegamos a la emergencia, o cuando pasamos por la unidad de cuidado intensivo y vemos personas desgarradas, en lágrimas, llorando, buscando un consuelo sin poderlo tener. Una vez escuché que la esperanza depende del momento del diagnóstico. Pero el diagnóstico nuestro es bueno. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la solución. A veces lloramos por diversas cosas, por pérdidas diversas, por mutilación, por saber el diagnóstico de una enfermedad terminal, por un hijo que está un poco descarriado, por la muerte de un esposo, por la injusticia, por diferentes calamidades que existen. El llanto, la angustia más grande es la pérdida de Dios. Por eso vemos justamente cuando leemos el Salmo 51, cómo se sentía David, cuán angustiado estaba. Pero después podemos leer en el Salmo 42, que es diferente. Dice, como el siervo clama. Vamos a buscarlo. Como el siervo clama ante las corrientes del agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mis lágrimas fueron mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Pero qué? Y el salmista sigue diciendo, o sea, la mayor necesidad de oración, la mayor necesidad nuestra es la necesidad de Dios. Hermanos, que nuestro lloro incluya la necesidad de encontrarnos con Dios. Las lágrimas curan el alma. Espero que llore. Que Dios te dé sanidad. María, su llanto no le permitía ver a Dios. Su llanto no le permitía escuchar a Dios. Mis queridos hermanos, miremos a Jesús. Él nos conoce. María miró a Jesús y no le conoció. Sus lágrimas no les permitieron ver a Jesús. Puede ser que María tenía la cabeza
boca abajo, estaba mirando al suelo. Debemos llorar, pero que nuestras lágrimas no nos impidan ver a Dios. Saber que Dios está allí a nuestro auxilio. Dios no es indolente ante el dolor humano. Dios no es indolente ante la condición del hombre. A Jesús le importa nuestro dolor. Jesús puede socorrernos. No llore, hermano, no llore. Levanta la vista. Mira a Jesús, quien ha venido a socorrernos. Mira a Jesús, que está dispuesto a solucionar todos nuestros problemas. Hay casos en la Biblia en que personas estuvieron llorando por diferentes problemas. Si nos vamos al libro de Samuel, encontramos que Ana estaba allí de rodilla, llorando, y Samuel y Elí le dijo, mujer que está ebria. Y no, y Ana estaba llorando, angustiada, porque necesitaba que Jesús, que Dios le diese algo que ella anhelaba. Vemos también Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 10, dice que Daniel duró 21 días angustiado. Si vemos la historia de Jacob, después de haber engañado a su hermano Esaú, y dice una parte de la Biblia que Jacob estaba tan angustiado que 7 veces cayó de rodilla antes de encontrarse con su hermano Esaú. Tenía gran angustia. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que su hermano dijo que le iba a matar. Y así es que también leemos que en Apocalipsis que Juan también estaba angustiado. Juan lloraba, pero Dios está a nuestro lado. Dios está para socorrernos. Cuando estamos tristes, Dios sufre por nosotros. Podemos clamar a Dios que venga a nuestro auxilio. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El enemigo, leíamos hace poco en la lección de escuela sabática, que el enemigo nos hace creer que Dios no nos escucha, que Dios es indolente ante las cosas y que nos suceden cosas horribles y posiblemente sean causado por Dios. Pero así no es. Dios quiere transformarnos, así como Dios transformó a María, así como Jesús transformó a María. Dios quiere hacer esa transformación con nosotros. El Evangelio es gracia. El Evangelio es perdón. El Evangelio es vida nueva. El Evangelio es salvación. No tenemos mérito para ir a Dios. Y nuestra mayor necesidad debe ser el reconocimiento de que solo Dios nos puede transformar. Que Dios quiere de nosotros un corazón contrito y humillado. Cuando Jesús llamó a María por su nombre, María reconoció su voz. Y María se sorprendió. Primeramente, María no oyó a Jesús. ¿Por qué? Porque las lágrimas no le dejaban. Pero después, María oyó al Maestro. Y por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y le escuchan. ¿Por qué? Porque le conocen. María se sentía agradecida de Jesús. Y Jesús nunca le rechazó. Mientras otros le rechazaban, Jesús no le rechazó. Y hubo un momento a que cuando María le estaba lavando
los pies a Jesús, decía, si Jesús, si él supiese, se diese cuenta que es una mujer pecadora. Jesús le dijo, María, yo estoy contigo. María cambió su lloro en gozo. No hay mejor lugar que estar junto a Jesús. Hay una canción que dice, el mejor lugar del mundo es estar a los pies del Salvador, donde encuentro esperanza y alivio el corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es estar a los pies del Salvador. Un día no muy lejano se acabará el dolor. Un día no muy lejano Dios entregará a todos nuestros seres amados muertos. Dios restaurará todas las cosas. Llama a Jesús en tu dolor. Busca a Jesús en tu dolor. Dios te escucha. Dios está para socorrerte. Y lo más importante, lo más bonito de todo esto es lo que dice Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 4. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto, ya no habrá más lágrima, porque todas las cosas son pasadas. Hermano, yo quiero decirte en esta mañana, en medio de tu dolor, busca a Jesús, que Él tiene la solución. No hay problema tan grande que Jesús no pueda solucionar. Solamente tenemos que ir a Él, que Él tiene la respuesta. Que Dios te bendiga en esta mañana. Preguntas tú por qué lágrimas ves caer, sufriendo estás y no lo puedes soportar. Dios siempre a tu lado está y no te dejará. Dios siempre comprende tus lágrimas, te cuidará cuando herida tu alma está. Él la ve caer y a tu lado Él siempre está. Contigo llora Él y te ayuda a vencer. Dios siempre comprende tus lágrimas.
Supongo que a día de hoy, y gracias Ricardo por esta intensa reflexión además, todos reconocemos el daño que ha hecho aquello de los hombres no lloran, ¿no? Bueno, por eso he escogido de fondo, porque Jesús es ejemplo en todo, ¿eh? El texto de Juan 11:35. Jesús lloró. Y además, no solo lloró en aquel momento, ¿no? En el momento en el que su amigo Lázaro había fallecido. Y el texto lo reconoce, solemos utilizarlo. El texto más corto de la Biblia es Jesús lloró, pero sin duda lloró en más ocasiones. Y tenemos vislumbres, ¿verdad? De las lágrimas de Jesús y hasta lágrimas de sangre, ¿verdad? Al final de sus días también. Jesús lloró porque era tan humano como nosotros y por lo tanto entendía muy bien lo que es el dolor, el sufrimiento, la pena, la incertidumbre, el susto, el shock, el trauma y todo lo demás. De manera que, ¿verdad, Ricardo? Me temo que todos entendemos muy bien lo que significa esto. Y sabemos que tenemos una capacidad fisiológica, curiosísima, de producir lágrimas, ¿no? Gracias por el guiño así fisiológico, que es muy interesante. Qué malo pasa a la gente que no tiene lágrimas y que tiene que recurrir a la lágrima artificial, ¿verdad? Con el síndrome del ojo seco. Qué difícil. Aquellas personas que dicen no poder o no saber llorar cuando lo necesitan y por lo tanto no pueden desahogarse. Qué complicado, ¿verdad? Muchas veces no poder reprimir las lágrimas, pues por la emoción, o por la tristeza, o por el temor, o por tantas razones y por tantos motivos. Recordemos, pues, que tenemos derecho a llorar. Y me temo que hasta que Jesús vuelva y hasta que se cumpla Apocalipsis 21:4 y todas nuestras lágrimas sean enjugadas, va a tocar llorar y vamos a sentirnos tristes y va a haber muchas razones por las que nos vamos a disgustar. Así que sintámonos libres de llorar porque es lógico, es normal y es hasta necesario. Pero recordemos también, como nos ha comentado Ricardo, que hay motivos también para la esperanza. Y a mí es uno de mis textos preferidos. Es lo primero que me vino a la mente cuando empezaste a hablar de las lágrimas fue Apocalipsis 21:4. Llegará un momento en el que ya no lloraremos más porque estaremos con Jesús para siempre y se habrán acabado todos los motivos por los que hemos podido derramar lágrimas. Amén. Así que recordarnos la esperanza que tenemos de que habrá un momento en el que ya no lloraremos más. Pero no te sientas culpable si toca llorar en esta ocasión, ¿eh? Y tienes derecho a estar triste y tienes derecho a sentirte mal y a llorar también. Y acompañemos a aquellos que lloran, ¿verdad? También dice el texto, ¿no? Reíd con los que ríen y llorad con Sí. los que lloran. Es decir, también nos podemos condoler con aquellas personas que también están derramando lágrimas por los motivos que sean. Ojalá podamos servir de apoyo también para las personas que puedan llorar en cualquier momento. Así que gracias, creo que muy oportuna la reflexión y muy útil también para lo que vivimos cada día y para lo que vamos a vivir también en el futuro. Juanfran, desde una perspectiva emocional, supongo también, ¿verdad? Cuán importante es esto de entender la capacidad de llorar. Es que Ricardo me ha hecho transitar por un montón de sensaciones mientras te escuchaba este ratito. Claro, las lágrimas son necesarias. Yo soy de esos que me han dicho desde pequeño los chicos, los hombres no lloran. Y he tenido que hacer mi trabajo personal, y es reciente, estoy hablando de 10 años para acá, que empecé a llorar, porque yo antes no lloraba, ¿eh? Es más, yo me ponía así en plan, ¿no? Si alguien lloraba al lado mío, yo todavía mantenía más el rictus de no, yo no. Bueno, es que también las personas cuando van entrando en edad también También. son más fáciles para llorar. Sí, no, pero yo tengo que hacer un trabajo personal en terapia y me han forzado un poco a soltarme en ese aspecto y doy gracias, porque yo ahora me sorprendo a mí mismo y lloro con alguna... Con facilidad. Con facilidad, ¿no? Yo también. La verdad que sí. Y me estaba recordando la última vez que lloré hace poco, y es verdad que no me quiero extender, pero cuando nosotros decimos que este mundo es un valle de lágrimas, lo dice la propia Biblia, ¿no? Porque tenemos corazones hechos polvo, tenemos hijos depresivos, nuestros cónyuges a veces que no nos comprenden, lejanos, nuestras esperanzas frustradas, nuestros seres queridos que han fallecido, y nuestra vida ruinosa muchas veces porque no conseguimos lidiar con nuestros propios pecados. Pero bienaventurados los que lloran, dice Jesús. Así es. Menos mal que está Él, ¿no? Que pone el punto para decir, no llegues al punto de la desesperación. Y tú has hecho referencia a algunos salmos. Los salmos son canciones de alegría, pero hay también canciones de pena. Hay muchos salmos que son lloros, que son lamentaciones. Y tenemos que tener ese permiso para llorar, porque hay momentos, como decía Esther, que es necesario llorar, porque el llanto también sana. Sí. El exteriorizar también sana. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Nada. Raúl, ¿qué tal? Cuéntanos. Bueno, me ha hecho reflexionar mucho, Ricardo, muchas gracias.
sobre todo en una clase que tuve el martes, donde hablaba con los chicos sobre algunos estereotipos de género, algunos valores que se asignan a veces tanto a la mujer como al hombre, ¿no? Y era una frase que decía, los hombres son valientes, ¿no? Y entonces yo, provocando un poco, le decía, bueno, entonces yo soy muy llorón. Entonces, y se reían, ¿no? Profe, eres muy llorón. Y dice, ¿quiere decir eso que yo no soy valiente? ¿Qué te decía? Claro, porque ellos asociaban la valentía al valor de la fortaleza. ¿Quiere decir eso que no soy valiente? Hombre, profe, ¿por qué llorar, tal? No, llorar no quiere decir que una persona no sea valiente, o que en este caso un hombre no sea valiente, ¿no? Una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, cuando terminamos la clase fue curioso que, bueno, ¿y qué conclusión sacamos de esta clase? ¿No? Venga, pues que los hombres sí lloran, ¿no? Y me ha recordado justo a ese, y sacamos esa frase, ¿no? Los hombres sí lloran. Entonces, yo no soy muy llorón, pero sí que lloro. Y cuando lloro, la verdad que sí, hay un efecto, como tú decías, Ricardo, sanador, ¿no? Porque es como que lloras, pero a la vez como que Dios utiliza ese momento para apagar todo el ruido mental que tenemos, y cuando lloro es cuando más facilidad encuentro, después de ese momento, para comunicarme con Dios y para entender que Dios tiene una solución para el problema que estoy afrontando. Amén. Entonces, a mí me parece que el lloro es algo fundamental, tanto para hombres como para mujeres, y para todo ser humano, y yo creo que deberíamos practicarlo a menudo, porque es algo que es una herramienta más que tenemos a nivel emocional para digamos, expresar esas emociones de una manera saludable y encontrarnos con Dios. Pero, para mí, por lo menos, esa es mi experiencia. No sé vosotros cómo lo sentís, pero para mí es mi experiencia. Hombre, a lo mejor habría que preguntar si concluimos qué significa exactamente ser muy llorón. Es decir, cuál sería el estándar, ¿no?, de lágrimas que podemos liberar al día para, bueno, formar parte del mainstream, ¿no? Si es que hubiera un mainstream de las lágrimas, ¿no? Cada una sabe, y cada uno en verdad encontrará motivos para llorar, para desahogarse, para pues a lo mejor de alguna manera sentirse mejor también llorando. Y no me atrevería yo a decir quién llora más, quién llora menos, ¿verdad? Porque cada uno tiene sus necesidades también, y no todos las expresamos igual, como si se ríe alguien mucho o se ríe poco, bueno, dependiendo cuál sea el estándar, ¿no? De reírnos o no. En este sentido, quizá la idea es pues que podamos sentirnos libres, ¿no? Y además recordar el derecho que tenemos a llorar, como el derecho que tenemos a reír, como el derecho que tenemos, ¿no?, pues a sentir tantas emociones que efectivamente nos vienen dadas de serie con el diseñador inteligente que ha decidido poner todo esto en nosotros, y que sabemos que fueron creadas en un principio, suponemos que con otros motivos, pero claro, es que estamos en un mundo caído y no nos queda otra, ¿no?, que sentir cosas extrañas y a veces no entender muy bien qué nos está pasando, pero así funciona. Y es bonito, y de nuevo gracias, Ricardo, que recordemos que en la Biblia se nos enseñan muchas cosas y se habla de muchos temas, por ejemplo, de esto también, de la posibilidad de llorar, de la capacidad de llorar, pero también efectivamente de la promesa de que habrá un momento en el que ya no será necesario llorar más. Así que contemos con ello, ya queda menos para que eso sea así. Y esperemos que podamos ser alivio para aquellas personas que lloran, y que podamos darles una esperanza también, para que podamos de alguna manera también ser alivio y en momentos tan complicados, porque sabemos que todavía quedan muchas lágrimas y que queda mucho dolor. Así que siéntete libre para dolerte, pero al mismo tiempo recuerda que habrá un momento cuando ya no hará falta hacerlo más. Así que gracias, terminamos esta primera reflexión. Espero que en cualquier caso con lágrimas de gozo y de emoción, porque tenemos una esperanza preciosa. Y enseguida nos vamos a ir a nuestra escuela de Biblia, en la que también tenemos un tema de fondo muy, muy importante.